Dios les bendiga y bienvenidos. Y nos gozamos también mucho de ver a la familia Sierra. Realmente ya son de casa completamente. Bienvenidos. Siéntanse con toda la confianza en su casa. Y también a los de siempre, Mirnita, mi mami. Es una bendición estar una vez más reunidos, ¿verdad? Me ponía el Señor en mi corazón ese pasaje tan lindo. Siempre ha sido un rema para mi vida. Algunas veces más que otras, ¿verdad? Pero cuando dice que donde hay dos, dice, o tres reunidos en su nombre, ahí está Él, dice, en medio de nosotros. Entonces sabemos que esta mañana el Señor se ha hecho presente, ¿verdad? Y nos ha dado la oportunidad de alabarle, de adorarle. Hablábamos de ese versículo tan lindo que dice, entraré por sus puertas, dice, con acción de gracias. Hay muchos motivos, ¿verdad?, para agradecer al Señor. A veces quizá hay temporadas en las que nos centramos en lo que no tenemos o en lo que nos falta o en las dificultades. Pero luego cuando empezamos a ver, aún el pueblo de Israel cruzando el desierto tenía la nube encima. Cruzando el desierto y tenía el maná que caía del cielo. Cruzando el desierto y tenía el agua viva que brotaba de la roca. Y yo no sé para cuántos, pero yo digo, igual es el Señor con nuestra vida, ¿verdad? Aún en los momentos quizá de desierto, de dificultad o aflicción, Él siempre está con nosotros y siempre está enviando una provisión justa, ¿verdad?, para lo que nosotros necesitamos. A veces esa provisión puede ser como maná, ¿verdad?, como un alimento sólido, y a veces puede ser como esa agua. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad después de una carrera agarrar un sorbo de agua, pero uno va sediento, ¿verdad? Va que se muere de la sed. Se muere es un decir, ¿verdad? Pero que tiene demasiada sed y uno siente tan rico, peor si está frío, ¿verdad? Y dice la Biblia que así es Él para nosotros, ¿verdad? Fuente de agua viva, como en Sansón, ¿verdad? Que Sansón clama a Dios, dice, y Dios abre una fuente de agua que sacia su sed, no solamente física, sino que dice que lo reanimó en su alma, dice, y lo vivificó en su espíritu. Y así en ese sentir, quiero que me acompañen al libro de Salmos, capítulo 72 y versículo 12. Salmo 72, 12. Fíjense que antes de entrar a la palabra, yo quería compartir un testimonio que nos compartía el profeta Minor la semana anterior. Nosotros estábamos muy agradecidos con el Señor porque Él se tomó el tiempo de venir antes de la semana anterior. Quizá en medio de un momento de mucha necesidad nuestra como iglesia, y Él dijo, no, yo voy, dijo, y no se preocupen, yo voy sembrando mi tiempo y mis recursos para llegar. Y el domingo nos testificaba que Dios le abrió una puerta muy grande, dice, para ir a seguir compartiendo la palabra. Ahí se cumple aquello que dice, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, dice, y lo hemos visto en la vida del profeta Minor, y también en la nuestra, creo, ¿verdad? Todos lo hemos visto siempre. Ahora sí, leamos este salmo. Dice Salmos capítulo 12, capítulo 72, perdón, verso 12. Este es un salmo de Salomón, dice, miren qué interesante, y dice, porque Él, dice, hablando de Dios, Él librará al necesitado cuando clame, dice. También al afligido, al que no tiene quien le auxilie. Dice, miren qué linda la palabra. Dice, tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. Verso 14, rescatará su vida de la opresión y de la violencia, y su sangre, dice, será preciosa ante sus ojos. Vamos a hacer una oración esta mañana
y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable una vez más. Yo no sé cuántos están necesitados, pero yo levanto mis dos manos, ¿verdad? Somos necesitados de esa agua de vida, de esa palabra de Dios, y anhelamos que Él nos hable en esta mañana. Papito, te damos gracias por este tiempo que nos regalas para poder acercarnos delante de ti, para poder presentar nuestras vidas y también para escuchar tu voz, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables. Somos muy necesitados, somos más que necesitados de ti, Señor, y anhelamos esa agua fresca, esa palabra de vida que sacia nuestra sed, que riega los lugares secos, Señor, para traer vida. Te pedimos que nuestra vida, Señor, sea una buena tierra para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Fíjense que me llamaba mucho la atención cuando Dios ponía en mi corazón esta palabra que era clamor, que nos habla de clamar, y yo me fui a buscar los significados entre oración y clamor, porque en la Biblia encontramos que los hijos de Dios y los siervos de Dios y las personas que buscaron a Dios muchas veces oraron, ¿verdad? Como oramos nosotros constantemente. Aún los discípulos se acercan con Jesús en una oportunidad, y yo lo he comentado en otras veces, en otras ocasiones, que yo me imagino a los discípulos diciendo, ¡ay, este Jesús, qué éxito el que tiene en su ministerio! Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad, ¿verdad? Como decía aquel canto. ¿Y cuál es la clave, verdad? ¿Cuál es el secreto? Y tal vez alguien comentaba, pues miren, yo he visto que mientras todos estamos durmiendo, Él viene y sube al monte a orar, porque así dice la Biblia, ¿verdad? Que Él subía al monte y hacía oración y presentaba su vida delante de Dios. Y entonces ellos dijeron, entonces esa es la clave, la oración. Porque aún dice que un día antes de elegir a sus apóstoles o a sus discípulos, a los 12, Él subió al monte y estuvo orando, dice, toda la noche pidiendo dirección de Dios, y Dios le reveló y cómo fue llegando con cada uno, ¿verdad? Para traerlo. Entonces en una ocasión llegan los discípulos y les dicen, Señor, mira, enséñanos a orar. Como quien dicen, queremos ser igual de exitosos que tú. Queremos ver esos milagros. Y de hecho lo habían visto. Porque se recuerdan que cuando Jesús los envía a los 72, venían felices, dice. Venían emocionados, Señor, mira, oramos y los enfermos sanan, los demonios son liberados. Y entonces se les dice, qué bueno, les dice, pero alégrense más, dice, porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, muchas veces podemos orar por enfermos y sanan, pero luego vuelven otra vez al mal, ¿verdad? Pensemos, quizá era tal vez alcohólico y se enfermó por tanto alcohol y oramos por él y en su sanidad va otra vez a la cantina. Entonces, qué bueno que haya sanado, pero hubiera sido más bueno, no sé si está bien dicho, pero hubiera sido mejor si su corazón hubiera sido salvado, ¿verdad? Por eso cuando aquellos amigos llevan a aquel paralítico, se recuerdan, y lo hacen descender del cielo, del techo, no del cielo, ¿verdad? Sino del techo de aquel lugar. Yo me imagino a todos, miren, ¿quién estará rompiendo el techo? Y de pronto empieza a bajar el paralítico. Y Jesús se acerca y todos miran, todos atentos, ¿verdad? Habían visto otros milagros de Jesús. Y dijeron, ahorita lo va a levantar. Y viene Jesús y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Todos, como dicen algunos, ¿verdad? Sí, qué chiste, ¿verdad? Todos esperaban tanto esfuerzo de los amigos, de cargarlo, subirse al techo, abrirlo, bajarlo ahí con cuidado para que no se fuera a golpear. No como en algunos videos que yo he visto, ¿verdad? El otro día miraba que llegaron a sacar a un deportista, a un futbolista en camilla, y la misma camilla, en lugar de ayudarlo, lo bota a medio campo, ¿verdad?
pero ellos con todo el cuidado de bajarlo y todos esperando el milagro, que Jesús le dijera, levántate, ¿verdad? Y camina. Y Jesús viene y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque el Señor quería mostrar que hay cosas que son mejores, ¿verdad? Que son principales, porque la sanidad quizá iba a ser solo para acá, para un tiempo. ¿Cuánto tiempo podemos vivir nosotros, verdad? Pensemos 100 años. Gloria a Dios, ¿verdad? Vivir 100 años. Pero luego termina, pero la salvación es por la eternidad. Y por eso Jesús le dice a estos discípulos, más, alégrese en que sus nombres están inscritos, dice, en el libro de la vida. Por eso muchas veces Dios nos retiene cosas, ¿verdad? Materiales, porque dice, si le doy esto, se va a perder. Yo siempre he puesto este ejemplo, y yo me recuerdo cuando mis hijas eran pequeñas, y Lucía creo que conoce a mis hijas, ¿verdad? Y yo digo, cuando tenían como unos 3 o 5 años, si llegaba conmigo y me dice, dame el cuchillo de sierra con el que uno corta la carne asada, ¿verdad? Yo digo, no, ¿cómo te voy a dar el cuchillo de sierra? Y menos para ir a jugar al campo o al jardín, porque se puede tropezar y se puede morir, se lo puede ensartar, entonces le va a hacer daño. Entonces Dios muchas veces nos va a retener cosas, ¿verdad? En ese caminar, porque nos va a hacer daño en este momento. Pero si hoy en día me dice, ¿me puedes alcanzar el cuchillo de sierra? Sí, aquí está. Porque ahora lo puede manejar y le va a servir, y así es Dios. Pero eso es la oración, ¿verdad? Y Dios nos invita a la oración, y hemos hablado de la oración y hemos enseñado. Incluso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses y les dice, miren, por nada estén afanosos, dice. Antes bien, dice, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, con súplica, con acción de gracias. Dice, da un montón de cosas. De eso también hemos hablado, ¿verdad? Porque yo les contaba que en una oportunidad que yo estaba orando, pero uno se emociona a veces. Y, sí, Señor, y te pido. Y así con aquella fuerza, ¿verdad? Y en eso reaccioné. Yo dije, no estoy reprendiendo, dije yo. Estoy pidiéndole a Dios. Por eso dice con súplica, con ruego, con acción de gracias. Y entonces cambié de actitud. Dije, Señor, perdóname. Papito, ¿será que me puedes dar? Y ahí ya cambié la actitud, ¿verdad? Pero entonces el Señor nos llama a orar. Pero hay momentos en nuestra vida que son apremiantes, en los cuales llega una encrucijada, una dificultad, un momento complicado o complejo, en el cual nosotros ya no solamente necesitamos orar. Pensemos, por ejemplo, en Pedro hundiéndose. Y yo lo he escuchado muchas veces de varios pastores, ¿verdad? Que dicen, Pedro no se podía poner, Padre nuestro, así como enseñó Jesús, la oración que enseñó Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, se ahoga. En esos momentos de encrucijada, de dificultad, incluso de desesperación, de angustia, entonces surge un grito, una exclamación, eso es un clamor, ¿verdad? Es un grito de auxilio, de ayuda, un clamor donde dice, Señor, dice, así como hizo Pedro, sálvame. Sálvame porque me ahogo, sálvame porque perezco, sálvame porque te necesito, sálvame porque aquí hay alguien, y decía un pastor, un ministro de alabanza, usaba una palabra que era menesteroso, dice. Y él explicaba que decía, un menesteroso es más que un necesitado. Está el necesitado y luego en el siguiente nivel está el menesteroso. Pero ¿cuántas veces hemos estado así nosotros? Y fíjense que muchas veces puede haber incluso personas que son millonarias, digamos, que tienen todo lo que podrían desear a nivel económico, sin embargo son menesterosos. Como la iglesia que el Señor escribe en Apocalipsis
y le dice, tú dices que eres rico, pero yo te digo que eres pobre, le dice. Porque aunque ellos eran ricos materialmente, espiritualmente eran pobres y tenían una gran necesidad de Dios. Pero entonces, en medio de esa necesidad, de eso, de ser menesteroso, viene el Señor y habla, y quiero que me acompañen a Jeremías, un pasaje súper famoso que muchas veces hemos repetido y escuchado, Jeremías 33, versículo 3. Pero miren lo que habla acá el Señor. Y le está hablando a Jeremías en medio de una aflicción, necesidad. Ellos están siendo rodeados por ejércitos enemigos. Y entonces ahora le habla acá en el verso 33, en el verso 3, capítulo 33. Y le dice, clama a mí, dice, y yo te responderé, dice, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles, dice esta versión de las Américas, y difíciles, creo que dice la versión Reina Valera 60, que tú no conoces. Ahora miren qué lindo, porque en el verso anterior que leíamos de Salmos, hablaba Salomón y dice, yo voy a clamar a él. Y él hablaba de la experiencia. Miren, yo ya tuve experiencia con Dios, lo he conocido, y yo sé que cuando uno le clama, él trae una respuesta. Miren, nosotros podemos testificar, y aquí está mi mamá, y con Nani hemos testificado también muchas veces. Con Nani, mi hermana, nos íbamos a trabajar juntos todos los días. A mí me quedaba de camino pasarla dejando. Casi me desviaba como una cuadra, daba así vuelta para pasarla dejando a su trabajo y luego regresaba una cuadra para seguir mi ruta. Pero en las mañanas, en medio del tráfico, empezábamos a orar. Y empezamos a orar por un montón de peticiones. Y poníamos las peticiones delante de Dios, así como dice Filipenses, de diferente tipo, miren, de todo tipo, desde necesidades económicas, familiares, emocionales, de trabajo, de conflicto con compañeros de trabajo, y todo se lo poníamos, porque dice la Biblia, por nada, dice, estéis afanosos. Antes bien dice, sean dadas a conocer. Y nos íbamos orando todas las mañanas. Y hubo un momento, lo hemos testificado también, que ya no queríamos orar. Porque dijimos, hemos estado orando y no vemos nada. A veces al contrario, hasta las cosas pareciera que se ponen peor, ¿verdad? Y ahí estuve orando media hora en mi cuarto y sale uno con la esperanza o esperanzado de que hoy sí todo va a cambiar, ¿verdad? Aquel jefe gruñón y maloso que antes lo trataba mal a uno va a salir y ahora es un ángel, ¿verdad? Así amoroso y todo. Y uno dice, gloria a Dios, Dios. No, a veces es peor, ¿verdad? Se complican las cosas. Y eso lo puede llevar a uno a desanimarse. Pero en una oportunidad, y recuerdo que dijimos, ¿sabe qué? Hoy no oremos, no teníamos ganas de orar. Nos puede pasar a todos, ¿verdad? O puede llegar en algún momento a nuestra vida el desánimo. Hoy no quiero orar, porque ya oramos y no pasa nada. ¿Sabe qué? Hoy cantemos. Y nos fuimos cantando ese día, y como que el Señor hubiera renovado nuestras fuerzas. Pero al final de un tiempo, empezamos a ver. Y yo hablábamos este miércoles en el discipulado, que a veces pareciera como las bolsas de poporopo, cuando las metemos al microondas. Ustedes han visto, ¿verdad? Uno mete la bolsa al microondas y tiene como un tiempo ya el microondas, ¿verdad? No recuerdo si son como 2 minutos, por ejemplo, 2 minutos. Y uno ahí enfrente viendo, ¿verdad? Pasa 1 minuto y no pasa nada. 1,5 minutos y sigue igual, y uno dice, ya pasaron 3/4 partes del tiempo y no creo que a última hora en un pedacito se vaya a resolver todo. Y cuando uno está así desanimado frente al microondas, empieza a tronar la bolsa
y se empieza a inflar. Y ahí están nuestros poporocos. Ahora la Biblia menciona algo así. Porque dice en Habacuc, me parece que es, dice, o Malaquías dice, aunque la profecía, dice, tardare, dice, llegará, dice, y se apresurará al final. Ahora, ¿por qué les comento todo esto? Porque nosotros lo hemos visto y podemos testificar. El rey David también lo vio porque en una oportunidad él se para y dice, miren, joven fui, he envejecido y no he visto, dice el justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Él estaba dando testimonio de lo que él había podido ver de la mano de Dios en su vida. Y luego podría seguir testificando que también hemos orado con mi mamá y mis hermanos por otras peticiones y Dios las ha cumplido, ¿verdad? Y miren, a veces en unos momentos así de encrucijada contra el reloj, que el reloj va corriendo y se van llegando los tiempos y en el momento justo Dios responde. Ahora, eso dice Salomón en ese Salmo 72. Él dice, yo voy a clamar a Él y Él me librará. Él lo había visto también, así como hoy testificamos nosotros y cada uno de ustedes podría testificar. Él está testificando. Pero ahora aquí, en Jeremías 33:3, ya no es un hombre el que habla. Ya no es un ministro, ya no es un siervo de Dios, ya no es alguien que ha experimentado el favor de Dios, sino que ahora es el mismo Dios el que habla e invita y dice, mira, tú, ¿quién yo, Señor? Sí, tú, no hay nadie más ahí, a ti te estoy diciendo. Clama a mí, dice. Miren qué lindo. Clama a mí y yo, dice, te responderé. Y eso es lo más lindo de este pasaje. Porque alguien podría decir, y yo he escuchado a veces, por ejemplo, en los trabajos, ¿verdad? Podría decir un jefe, miren, si ustedes tienen alguna solicitud, algo que quieran hacer a la empresa, lo pueden traer aquí a Recursos Humanos. ¿De veras, jefe? ¿Y lo va a resolver? No, pero igual traigan. Así pasa en muchas empresas, ¿verdad? Invitan y las políticas hacia al empleado y etcétera, etcétera, pero que lo cumplan, eso es otra historia. Pero la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, dice. Dios no es hombre para que mienta, dice. Yo me recuerdo en una oportunidad cuando estaba en escuela, ¿cómo es? Escuela dominical, hace ya algunos años. Pero en la escuela dominical tenía un amiguito y una vez se acercó conmigo y me empezó a hablar, ¿verdad? Y me empezó a decir, mira, ¿y será que sí vamos a seguir siendo amigos y que no sé qué? Sí, le digo yo, no te preocupes, yo nunca te voy a fallar. Le dije yo, ¿cómo no, verdad? Y me recuerdo que después, eso era ya en San Marcos con mis abuelitos cuando llegábamos de vacaciones, y la siguiente temporada que llegamos de vacaciones, ya ni nos vimos, ya ni volvimos a ser amigos, ni nos volvimos a buscar. Se perdió, el hombre miente. Y también dice la Biblia que el Hijo de Hombre se arrepiente, dice. Le estoy invirtiendo, ¿verdad? Porque dice, Dios no es hombre para que mienta, es decir, que los hombres muchas veces sí mentimos, ni hijo de hombre, dice, para que se arrepienta. Porque a veces nos podemos arrepentir. Me acuerdo, hablando de arrepentimientos, una vez que alguien me invitó a refaccionar. Ay, qué bueno, dijo, tal día en la tarde vamos a refaccionar con tal persona. Después, fíjate que ya no pude porque... Y ya nunca fue esa refacción, se arrepintió por algo, por alguna razón. Entonces, Dios no es así. Y cuando Él dice, clama a mí y yo te responderé, es porque Él está dando su palabra. Miren, antes los abuelitos, yo lo veía con mi abuelito y cómo hablaban, decían, antes
no era necesario muchas veces llenar documentos. Incluso la palabra tenía más valor que una firma de abogado. No, yo le di mi palabra y la tengo que cumplir. Miren los reyes de la antigüedad. Por ejemplo, este rey que despide a Basti, dice, no, ya dio su palabra y tiene que cumplirla. O cuando mandaron a Daniel al foso de los leones, dijo, ay, le tocó a Daniel, pero ya di mi palabra, ya di el edicto. Ahora, si la palabra de estos hombres era valiosa, ¿cuánto más la de Dios? Ahora acompáñenme a Habacuc 1:2. Es decir, que si el Señor está diciendo, clama a mí y yo te responderé, es porque Él está dispuesto y atento a cumplir esa palabra en nosotros. Ahora miren verso 2, Habacuc 1:2. ¿Hasta cuándo? Dice, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás. Miren lo que está hablando aquí el profeta. Clamaré a ti violencia y no salvarás, dice. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley, dice. Y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia, dice. Ahora, aquí hay un punto interesante. Y es que muchas veces pueden haber atrasos en nuestro clamor. Pero Dios quiere que nosotros sepamos con anticipación o sepamos de antemano, ¿verdad? O quizá ya metidos en el proceso, ¿con qué razón podría decir alguien? Ya decía yo que algo estaba pasando, ¿verdad? Porque yo he estado clamando, y si la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero yo no he visto nada, entonces, ¿qué está pasando? ¿Se recuerdan la historia de Daniel? Lo hemos mencionado en varias ocasiones, ¿verdad? Dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón apartarse para Dios y buscarlo, y empezó a orar, y respuesta, nada. Y era un hombre para mí ejemplar. Para mí Daniel es de los hombres más ejemplares. Yo lo admiro tanto. Lo admiro tanto. Yo digo, Señor, que le pueda llegar un poco a las sandalias de Daniel. Y si es más, pues mucho mejor, ¿verdad? Pero qué hombre tan íntegro. Y aún así no ve la respuesta. Y luego cuando está él un día orando, se le aparece un ángel. Y le dice, varón muy amado. A veces podemos llegar a pensar que el Señor no nos ama. A veces podemos llegar a pensar y decir, de plano yo llegué tarde a la repartición de amor y de favor de Dios. Y no es así. Porque viene el ángel y una de las primeras cosas que le dice a Daniel, varón muy amado, dice. Muchas veces no conocemos el concepto que Dios tiene de nosotros. El enemigo nos dice aquí, allá, nos acusa, nos señala. Pero Dios dice, llama las cosas que no son como si fueran. Por eso Él llama a un hombre que no tenía familia, ni descendencia, ni hijos. Y le dice, mira, te voy a cambiar el nombre, ya no vas a ser padre enaltecido. Ay, gracias Señor, porque cómo me molesta la gente siempre que me dice, padre enaltecido y no tengo hijos. Sí, ahora te voy a poner padre de multitudes. Pero Dios llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, ¿cómo nos estará llamando el Señor a nosotros? Llega con Gedeón y Gedeón está ahí temeroso, echando el trigo en el lagar, viendo para todos lados. Y de pronto se aparece el ángel del Señor. Varón esforzado y valiente, el Señor es contigo. Miren ese saludo, casi como el saludo de María en el Nuevo Testamento.
cuando le dice el ángel, salve muy favorecida, llena de gracia. Miren qué saludo más lindo, que Dios le hable así a uno. Y se voltea a Gedeón todo enojado, en lugar de decir, ay, gracias usted, favor que me hace, ¿verdad? Se voltea enojado y le dice, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos han acontecido estas cosas? Pero entonces Dios nos conoce y le dice, mira, desde el primer momento que clamaste, le dice el ángel, fui enviado, pero en el camino, dice, se me opuso el príncipe de Persia. No era el príncipe terrenal, era una potestad espiritual que había retenido. Ahora, ¿cuántos clamores, cuántas oraciones nuestras quizá han sido retenidas de orar, clamar, clamar, orar y clamar y volver a clamar? Como decía una canción, ¿verdad? Clamar y clamar. Y no ve respuesta. Y eso es lo que está hablando Habacuc acá. Y dice, Señor, he clamado y no he visto una respuesta tuya. No he visto una respuesta delante de ti. Pero ahora acompáñenme al Salmo 77:1. Salmo 77:1. Pero miren, en medio de toda esa aflicción, necesidad, Dios nos recuerda, dice, aunque la profecía tardare, se cumplirá, dice, y se apresurará al final. Dice, mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Dice, a Él clamaré, mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. Dice. Este es un salmo de Asaf. Está hablando nuevamente, dice, en el día de mi angustia busqué al Señor, en la noche mi mano se extendía sin cansarse, mi alma rehusaba ser consolada, dice. Este salmista o este hijo de Dios clama y dice que clamó, dice, en mi angustia busqué al Señor y entonces el Señor va a traer una respuesta. Ahora yo le preguntaba al Señor, y quiero ir avanzando acá porque nos avanza el tiempo, y yo le decía muchas veces cuando nosotros estamos clamando o cuando tenemos una necesidad en nuestro corazón, podemos pensar, ¿verdad? Y decir, es que yo no tengo necesidad de Dios, pero yo sé que no estoy tan bien con Dios como debiera estar. Muchas veces nosotros nos hemos desviado en diferentes formas, y no solamente en pecado, sino que dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice. Y el enemigo va a venir y va a tratar de traer acusación. Y tú vas a orar, y tú vas a clamar. No, mejor pídele favor al pastor, o pídele favor a aquel hermano que te ore, porque a él sí lo va a orar. Y es bueno también, ¿verdad? Porque dice que Dios escucha la oración del justo y ha delegado, pero el punto es de que el enemigo nos hace creer que nosotros no podemos orar o no podemos clamar al Señor en medio de nuestra necesidad. Tú sí estás bien, hijo, pásale adelante. Tú no, tú eres el pródigo que se fue a la posibilidad. Allá que te acomoden en un establo. No. En la historia del hijo pródigo nosotros vemos cómo ese hijo derrochador, malgastador, viene y el padre lo recibe. Yo digo a veces, si hubiera sido otro padre, le dijo, ya ves que te lo dije. Porque es una frase que se repite muchas veces, ¿verdad? Y fíjense que muchas veces, en muchas etapas de nuestra vida, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hemos dejado
de acercarnos ante los padres, acercarnos ante un líder de la iglesia o un pastor, o acercarnos ante alguna otra autoridad espiritual, o porque tenemos temor a que nos van a decir, ¿ya viste que te dije? Y eso como cae de mal, ¿verdad? Porque no solo uno ya está mal, está en una dificultad, y uno lo que va buscando es una ayuda. No que le digan, ya viste, así te quería ver. Pero entonces viene el Señor y Él actúa distinto. Jonás 2. Y miren, acompáñenme. Yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ejemplos de personas que han clamado en tu palabra. Y los primeros ejemplos que el Señor me ponía eran de personas que se habían apartado de la perfecta voluntad de Dios. Jonás no andaba pecando. La Biblia no dice, y Jonás se fue con unos amigos y se emborrachó en la barca. La Biblia no dice, y Jonás se buscó 2 mujeres, un camino y se fue por otro lugar. No dice eso. Solamente dice que él se rebeló, pero se fue buscando otro camino fuera de la voluntad de Dios, se apartó de él y por esa razón se desató una tormenta en medio de la mar. ¿Cuántas veces se desatan tormentas en nuestras vidas, verdad? O se han desatado tormentas en nuestras vidas. Miren, hay veces que yo me he sentido así, de por sí a ir en un barco, marea por las olas, ¿verdad? Pero imagínense en medio de una tormenta, uno para acá, sacudido y con la aflicción de que se puede hundir. Y entonces habla aquí Jonás, capítulo 2, verso 1, y dice, entonces, dice, pero miren, entonces ¿cuándo? Cuando estaba en el pez, cuando ya lo habían lanzado a la mar, cuando ya lo había sacudido la tormenta. Y ya estaba en lo profundo del Seol, lo va a decir en el verso 2. Entonces, dice, oró Jonás al Señor desde el vientre del pez, verso 2, y dijo, en mi angustia, dice, clamé al Señor. Pero lo que viene a continuación es lo que me encanta, porque ahí vemos la misericordia de Dios, que es la misericordia que Dios le extiende en el Nuevo Testamento cuando le habla a Timoteo, me parece que es, y que dice, aún, dice, si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dice. Y entonces aquí dice, y en mi angustia, dice, clamé al Señor, pero no dice, y el Señor le dijo, así te quería ver, ya viste, ahora sí venís, ¿verdad?, a clamarme. No, dice, y él me respondió, dice esta versión de las Américas. Y él me respondió, dice, yo no sé si ustedes se gozan de veras en esta palabra, pero a mí me toca tanto. Porque yo digo, quizá muchas veces esperamos una respuesta totalmente distinta. Y por eso no nos atrevemos a acercarnos delante de Dios a clamar. Pero Él dice, y Él me respondió desde el seno del Seol, dice, pedía auxilio. Él había llegado hasta las profundidades. Algunos dicen que era Leviatán, ¿verdad? Este pez grande que se lo tragó, pero quien haya sido, lo hizo descender hasta lo más profundo. Y dice, pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Ahora, Dios nos habla esta mañana a nosotros, nos está hablando para recordarnos y para decirnos, yo escucho tu voz. Yo escucho tu voz. El enemigo quizá nos ha hecho creer que Él nos va a rechazar o que nos va a poner un pero, o así como no nos acercábamos delante de una autoridad porque nos iba a amonestar, Él primero nos restaura, ya después, ya bien arregladito,
mira, por cierto, fíjate que ya se va a encargar de arreglarlo. Pero primero nos resuelve lo que nosotros necesitamos. Jueces 18:28, acompáñenme a otro pasaje. Quiero ir avanzando esta mañana. Miren, Jueces 18:28. Miren qué lindo. Ay, creo que es 17, permítanme. No, perdón, 16:28. Y miren lo que dice, 16:28, perdón. Y dice, Sansón, dice, invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Ahora miren qué interesante, porque aquí encontramos a otro personaje que cualquiera de nosotros podría decir, no, perdona, con los rebeldes pase a la sección B. Aquí solo estamos los bien portados. No. Dios se toma el tiempo de escuchar a un siervo suyo, a un hijo suyo que se había apartado, que se había desviado, que se había dejado seducir por el mal, que se había apartado de la voluntad de Dios, pero ahora que él clama, que invoca el nombre de Dios y que ruega, sino que Dios lo responde. A mí eso me impresionó porque yo buscaba ejemplos y los primeros ejemplos que Dios me da de gente que estaba, a mi parecer, y yo creo que en general, que estaba lejos de Dios, que se había apartado de Dios, pero que aún así Dios seguía teniendo misericordia de ellos y seguía extendiendo su mano como Sansón, ¿verdad? Quizá vas a morir aquí, pero en el Nuevo Testamento vas a aparecer otra vez como un héroe de la fe. Yo le tengo que pedir muchas disculpas y perdón a Sansón cuando lo vea. más si es así como lo pintan, ¿verdad? Así musculoso y todo. Que solo me va a dar la mano así enojado, ¿verdad? Pero yo digo, yo no lo hubiera puesto en los héroes de la fe. Lo hubiera puesto en una sección B quizá. O C. Ahora se va a enojar más. Pero la misericordia de Dios tan grande nos hace ver a nosotros que en medio de nuestra necesidad, de nuestra dificultad, siempre hay una esperanza. Y cuando el enemigo nos hace creer y nos dice, ya no hay esperanza para ti, ya todo acabó, tú te apartaste de Dios o te olvidaste de Dios o hiciste algo que ofendiera a Dios, Dios dice, ¿quién dice? ¿Por qué están hablando por mí? Dios dice, en mí siempre hay esperanza. Y por eso es que cuando nosotros recibimos esa gracia y ese favor de Dios inmerecido, nosotros no nos queda otra que llegar delante de Dios, caer de rodillas frente al piso, llorar y decir, Señor, yo no era digno, pero tú en tu misericordia me alcanzaste. Ahora quiero que me acompañen a otro pasaje. Vamos avanzando ya. Primera de Samuel 1:10. Y este es un pasaje muy lindo. Hasta me conmueve ver este pasaje. Es que Primera de Samuel 1:10. Y acá en este pasaje cuenta la historia de una mujer. Esta mujer era Ana, que era burlada
porque su marido tenía 2 mujeres, como la telenovela. Tenía 2 mujeres, y la otra mujer se burlaba de ella porque ella no podía tener hijos. Y entonces ella está acá, delante de Dios, dice, y ella, verso 10, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Y estaba clamando delante de Dios, estaba derramando su corazón, su vida delante de Dios. E hizo un voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas a mirar la aflicción. Miren, ella era afligida, había aflicción en la vida de esta mujer. La aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva. Yo dedicaré al Señor todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Miren qué lindo. ¿Saben qué es lo que me conmueve tanto de este pasaje? ¿Cuántas peticiones hay en nuestro corazón muchas veces? ¿Cuántas peticiones hay? Porque el clamor no es solo para ser rescatado de problemas, de dificultades. El clamor no es solo para alcanzar salvación aún cuando muchas veces nosotros nos hemos metido, ¿verdad? Como Jonás, él solito agarró para Tarsis. O Sansón, él solito se desvió del propósito de Dios. Pero a veces también el clamor es para lo que tú quieres. Será, pero si Dios es tan importante, está ocupado en tantas cosas, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas. Miren, a mí me encanta todo esto de la astronomía. Y cuando uno se pone a ver lo vasto que es el universo, los años luz de distancia entre galaxias, cuántos soles hay, cada estrella es un sol. Y uno dice, de veras, como dijo el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Pero aún en medio de esa grandeza de Dios, Dios se toma un tiempo para decir, ay Señor, fíjate, es que verás que yo quisiera un helado con chocolate. No, hombre, ¿cómo va a pensar? Eso es un insignificante. Para pedírselo a Dios, Dios se ocupa de las cosas grandes y usted le trae un helado de chocolate. Dice el Salmo, deleítate en el Señor, dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo creo que si esta mujer hubiera llegado delante de un equipo de asesores del templo, hubiera llegado delante de un consistorio de ancianos, le hubiera dicho, pues mire, sí, yo entiendo de que usted no puede tener hijos, pero mire, vamos a tratarla acá con una terapia en la cual usted va a aceptar su situación. No debería estarse ocupando en eso. Ya, olvídese de esa petición. Es imposible, usted ya sabe que es imposible. Y ahora vamos a trabajar en usted para que pueda aceptar ese imposible en su vida. Eso hubiera pasado quizá. Pero en Dios dice la Biblia que lo que es imposible para los hombres, dice, es posible para Dios, dice. Y entonces Dios, en lugar de decirle, mejor, ¿sabes qué? Mejor pide tu carro. Mejor pide tu casa. Dios le dice, no, eso pides. Eso estás creyendo. Eso te voy a dar. Porque le pudieron haber dado una carroza. Le pudieron haber dado una casa, una finca. Pero lo que ella quería era un hijo. Ahora, ¿qué nos habla el Señor esta mañana con eso? Que Dios se ocupa de las cosas que nosotros queremos. Aun cuando muchas veces el enemigo las quiera hacer ver insignificantes. O las quiera hacer ver como diciendo, eso no es para Dios. A Dios trae lo difícil y déjale lo fácil a ti o haz otras cosas. Dios dice, no, cada petición. Y aquí es una petición, en primer lugar, imposible.
En segundo lugar, ¿por qué aferrarse a un imposible? Como dicen también, ¿verdad? Era más fácil trabajar en su interior, como dicen ahora, ¿verdad? Y liberarlo de un deseo que era imposible. Pero Dios escuchó su petición imposible. Y lo más lindo es que se la concedió. Entonces Dios concede cosas, concede respuestas. Miren, a veces uno le pide cosas a Dios que alguien más las oyera y podrían parecer hasta ridículas, pero Dios concede cosas. Avancemos acá. Éxodo 2:23. Ya casi vamos finalizando, porque nos ha avanzado el tiempo. Éxodo 2, capítulo 2 y versículo 23. Y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían, dice esta versión de las Américas, a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios, oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Verso 25, y miró Dios a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta, dice esta versión. Y con eso quiero ir finalizando esta mañana. Fíjense que yo pensaba, Dios responde peticiones y deseos, responde en medio de la angustia y también Dios responde en medio de enemigos. Muchas veces se levantan enemigos, como se levantó Egipto, como se levantó el faraón de Egipto en el pueblo de Israel, a oprimir al pueblo de Israel, a oprimir al pueblo de Dios. ¿Cuántas veces quizá hemos sido oprimidos o afligidos o escarnecidos? ¿Verdad? Porque así dice la palabra. Y muchas veces quizá hemos clamado, ¿verdad? Por años, diciendo, Dios, ¿hasta cuándo? Como decía Habacuc, Dios mío, ¿hasta cuándo? Cada día se levanta el enemigo para oprimir. Pero hoy Dios nos tiene buenas noticias. Y las buenas noticias es que Dios ya determinó un tiempo. Quizá nosotros no vemos fin. Quizá nosotros no vemos salida. Y fíjense que muchas veces nosotros pareciera como que vamos en una carretera llena de baches y en un carro decimos, es que no veo salida y este camino no se termina. Y adelante está la curva. Y después de la curva está todo asfaltado. Y ya no hay tormenta y está un atardecer precioso. Dios nos dice esta mañana, quizá falta bien poco. Por eso dice la Biblia, no nos cansemos, dice. Porque muchos desmayan y vuelven atrás. O sea, no, es que esta situación no cambia. Dios no escucha mi clamor. Yo clamo, como decía Habacuc, y las cosas, en lugar de mejorar, empeoran. Dios ya determinó un tiempo. Como cuando Daniel clamó en el libro de Daniel. Dice que él clamó y fue a buscar a Dios. Y Dios le responde y le dice, yo ya determiné un tiempo. 70 semanas, las famosas 70 semanas de Daniel, han sido establecidas sobre tu pueblo. Y luego de esas 70 semanas, yo volveré a visitar. Entonces,
Quizá estemos en la semana 69 y medio. Y Dios nos dice, no desmayes, no te desanimes, no dejes de creer, sigue adelante. Quizá falta poco, bien poco. Agárrate de la mano de Dios, porque a su tiempo, dice, segaremos si no desmayamos. Quiero que oremos esta mañana para finalizar. Papito, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos conforta, nos liberta, trae esperanza, trae bendición. Gracias, papito lindo. Gracias. Tú nos oyes, que tú nos escuchas. Que cuando clamamos a ti para traer una respuesta, para conceder las peticiones de nuestro corazón, papito lindo. Mira cada vida, Señor, cada corazón. Hoy ponemos todas nuestras peticiones en tus manos, Señor. Hoy clamamos a ti, Señor, levantamos nuestro clamor a ti, pero aún más seguiremos clamando, Señor, como dice tu palabra, mañana, tarde y noche. Presentaremos nuestra petición delante de ti, porque sabemos, Señor, que vamos a ver tu gloria en nuestra vida. Como dice el Salmo, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que habría de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Señor, vamos a ver tu gloria. Vamos a ver tu gloria, papito. Trae esa convicción hoy, Señor, a nuestros corazones. Vamos a ver tu gloria. Gracias, papito lindo. Gracias, papito lindo. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias.